Muy bien. Hoy vamos a empezar con el curso Introducción a los métodos estadísticos. Y ya la clase pasada hablamos acerca del temario, ¿no? De la forma de evaluar, la cantidad de exámenes, las tareas, la bibliografía, algunas reglas y otras cosas, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre esa clase. ¿Sí me escucha? No, creo que no hay duda. Muy bien, entonces les encargué una investigación, ahorita la vamos a discutir. La investigación es estadística, la importancia de la agronomía. Bueno, vamos a empezar. La estadística en general, voy a... Si ven las diapositivas. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la estadística es una ciencia, fíjense bien, que se dedica a reunir información y encontrar patrones en los datos que se obtienen de fenómenos aleatorios repetibles, ¿sí? Cuantificando la incertidumbre en términos de probabilidad. De la probabilidad, esa es la estadística general, ¿ok? Los métodos estadísticos se clasifican en dos grupos, el descriptivo y el inferencial. Nosotros vamos a empezar este curso con la parte de estadística descriptiva, luego vamos a ver probabilidad, variables aleatorias y distribuciones, y luego vamos a pasar a la parte de estadística inferencial. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la estadística descriptiva? Generalmente están relacionados con el análisis preliminar o exploratorio de los datos. El análisis descriptivo incluye tablas, gráficas y medidas descriptivas como son de localización y de dispersión. ¿Ok? Esa es la estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces yo siempre la he llamado, es la primera fotografía de los datos que debemos de tener. Entonces usted siempre que vayan a hacer un análisis estadístico, lo primero que se sugiere es hacer un análisis exploratorio de los datos, y eso incluye hacer estadística descriptiva, hacer gráficas, tablas y calcular algunas medidas numéricas, ¿sí? Ya sea de localización o de dispersión. Esa es la estadística descriptiva. Bueno, la estadística inferencial es un poquito más, no es tan simple. A partir de una muestra aleatoria, se usa un método estadístico para obtener conclusiones respecto a la población de interés. La estadística inferencial resuelve dos grandes problemas, que es estimar parámetros y probar hipótesis. ¿Ok? Entonces es un poquito más compleja la estadística inferencial. El análisis es un poco más profundo. Y el análisis descriptivo es simplemente algo superficial. Le vuelvo a repetir, es una fotografía de los datos, ¿sí? La primera fotografía de los datos, porque nos marca qué tendencia o qué posible distribución tienen los datos, ¿sí? Esta es la estadística descriptiva. Bueno, la clase pasada les encargué que investigaran qué es estadística. ¿Alguien quiere participar? La estadística es un método para estimar para estimar datos a través de variables y gráficas y fotografías. Ok, bueno, como tú comentas, bueno, no va a servir para estimar. Estimar observaciones a partir del conocimiento de una muestra, ¿no? ¿Sí? Alguien más investigó, bueno, también vimos, les dejé por qué es importante la estadística en la agronomía, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más investigó?
Yo encontré, profe, que la estadística nos ayuda en la agronomía a prever sucesos catastróficos que pueden ocurrir en un cultivo, como por ejemplo encontrar las estimaciones correctas en un fertilizante, cuál es la eficiencia de un fertilizante, o también en los datos del tiempo para la siembra. Ok. Pues, Entonces, muy bien, entonces eso es muy importante. Nos va a servir algunas veces para, como comenta aquí el compañero, para saber cuál es la cantidad de fertilizante eficiente para la obtención de un cierto rendimiento, ¿sí? Y algunas veces nos va a servir para comparar cuál es la mejor variedad, por ejemplo, variedad de soya en un cultivo, ¿sí? Eso lo resuelve la estadística, ¿ok? Muy bien. Entonces, repitiendo, no se les tengan en cuenta que la estadística es una ciencia en general para reunir información y encontrar patrones en los datos, ¿sí? Entonces, si no tengo datos, la estadística no sirve, ¿sí? Para que la estadística se desarrolle, debo de tener información. Y esa información la tengo en los datos, ¿ok? Normalmente son de fenómenos aleatorios repetibles, ¿sí? Y la incertidumbre la cuantificamos en términos de las probabilidades. Entonces hay dos formas de ver la estadística. La primera es descriptiva y la siguiente es inferencial. La descriptiva es más superficial, es la primera fotografía de los datos. Siempre que ustedes hagan un análisis estadístico, lo primero que deben de hacer es hacer un análisis descriptivo. Hacer un análisis exploratorio de los datos, entonces hacer tablas, gráficas y calcular algunas medidas numéricas, ¿sí? Para ver el comportamiento de la... tener una idea de lo que están estudiando, ¿no? Ahora, la estadística inferencial es un poco más profunda porque necesitamos una muestra aleatoria y usar métodos para obtener conclusiones respecto a la población de interés. Entonces, la estadística inferencial resuelve dos problemas, que es estimar parámetros, eso lo vamos a ver más adelante, y probar hipótesis, ¿sí? Son parámetros poblacionales. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir viendo, esta primera parte es conceptual. Empecemos, ¿qué es una población? Una población es el universo conjunto total de un tipo particular cuyo conocimiento es de nuestro interés. Eso es una población, ¿sí? Entonces, si ustedes están interesados en la estatura de los estudiantes de Chapingo, su población de interés va a ser los estudiantes de Chapingo, ¿sí? Si ustedes están interesados no sé, en el peso de los chiles manzano en un invernadero, pues ese va a ser su población, ¿sí? Los chiles manzanos en el invernadero, en tal invernadero, ¿ok? Ok, entonces debe de quedar claro que siempre que voy a hacer un estudio estadístico, lo primero que debo de tener presente es qué población quiero estudiar, ¿sí? Entonces la población es un conjunto total de un tipo particular cuyo conocimiento es de nuestro interés. Ahora, normalmente estudiar una población es muy complicado por términos de tiempo y por términos económicos. Estudiar toda una población es muy caro, ¿sí? Entonces ahí donde entra la estadística. ¿Cómo se llama cuando se estudia toda la población? ¿Es un censo, profe? Es un censo, exacto. Un censo. Se llama censo cuando se estudia toda la población. Eso, por ejemplo, lo hace el INEGI. El INEGI hace censo cada 10 años y estudia algunas características de toda la población. En este caso, la población de interés del INEGI somos todos los mexicanos, ¿no? Somos todos los mexicanos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la gente que va a votar, la población son todos los adultos mayor que 18 años, ¿no? Bueno, con al menos 18 años, ¿sí? Esa sería la población de interés, ¿ok?
Entonces, la población es muy importante, ¿sí? Porque es nuestro marco de referencias sobre el que vamos a obtener la muestra. Entonces, como la población es económicamente es muy caro estudiarla, entonces se toma una muestra aleatoria. Vuelvo a repetir, hay diferencia entre una muestra y una muestra aleatoria. Una muestra simplemente es un subconjunto de la población, es una parte de la población, pero una muestra aleatoria tiene otra etiqueta, es un subconjunto de la población que posee un grado de representatividad adecuado, ¿sí? Entonces, cuando hablo de muestra aleatoria me refiero a una muestra representativa. Y va a ser aleatoria porque yo voy a escoger un mecanismo probabilístico para seleccionar la muestra, por eso es aleatoria, ¿sí? Entonces, esa muestra aleatoria es la que voy a estudiar, ¿sí? Entonces tenemos población, muestra aleatoria, luego tenemos parámetros de interés, es una información relacionada con la población y que es de interés para el investigador. Por ejemplo, si yo estoy interesado en obtener la estatura promedio de los estudiantes de Chapingo, mi población de interés son los estudiantes de Chapingo, voy a obtener una muestra aleatoria y de esa población me interesa, por ejemplo, aquí el parámetro sería estatura promedio. Ese es un parámetro que desconozco, lógicamente, porque lo quiero conocer. Entonces, con la muestra aleatoria voy a estimar ese parámetro, ¿sí? Entonces, la muestra va a ser una parte importante para obtener las estimaciones de los parámetros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí va a haber incertidumbre. ¿Por qué va a haber incertidumbre? Porque solamente tengo una parte de la población, que es la muestra aleatoria. Entonces, en el proceso de inferencia puede haber error. Y eso lo podemos cuantificar. Entonces, aquí los parámetros de interés que vamos a manejar en todo el curso van a ser media, proporción, varianza, son las que comúnmente se trabajan en la vida diaria. Por ejemplo, la proporción de semillas germinadas en un laboratorio, la proporción de insectos muertos, etcétera, etcétera. O estudiar la variabilidad de una unidad de medida, por ejemplo, podría ser, ¿ok? Entonces tenemos población, muestra aleatoria y parámetros, ¿ok? ¿Sí? Más adelante vamos a darle nombre a esos parámetros. Aquí estamos en general. Los estimadores son aproximaciones de los parámetros basados en la muestra aleatoria, ¿ok? Por ejemplo, un estimador de la media, pues es la media muestral. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vuelvo a repetir, siempre va a haber una población objetivo. La población objetivo va a estar de la mano del problema que quieres estudiar. Siempre deben de tener claro eso, ¿sí? Esa población va a estar en función de lo que yo quiero estudiar. Entonces, lo lógico es que primero tengan claro lo que quieren estudiar y luego se van a la población, ¿sí? Entonces, luego se obtiene una muestra aleatoria y se estiman parámetros, que es una de las cosas que se puede hacer en estadística. Bueno, vamos a ver ejemplos de problemas estadísticos. Yo les mencioné algunos. Aquí estimamos la proporción de semillas germinadas en un cierto laboratorio, ¿sí? Eso es un problema estadístico que resuelve la estadística, lógicamente. La siguiente es identificar el efecto de fertilizante en el crecimiento de la lechuga. Entonces aquí vamos a ver al aplicar un fertilizante, qué tanto efecto tiene al momento de que la lechuga crece, ¿sí? Eso es importante. Podemos comparar la efectividad de dos insecticidas en el control de plagas. Ese es otro problema que puede resolver la estadística, hacer una comparación de qué insecticida es mejor al momento de controlar las plagas. Podemos estudiar la relación entre las variables.
En particular, yo puedo estudiar la relación entre rendimiento y tamaño de la huerta para un cultivo de Texas, por ejemplo. ¿Sí? Son de los problemas que puede resolver la estadística. ¿Ok? Muy bien. Por ahí les encargué que investigaran 3 ejemplos en horticultura, ¿no? Que pudiera resolver la estadística. ¿Alguien quiere mencionar algunos ejemplos? Yo investigué que nos ayudaba en el cálculo y registro de las condiciones de la temperatura, del volumen del agua, de la cantidad de fertilizante, uso de pesticidas o fungicidas, costos de producción y crecimiento de las plántulas. Ok, muy bien, gracias. Entonces, en esos casos es importante la estadística. Entonces, lo que van a aprender en este curso, vuelvo a repetir, la primera parte va a ser estadística descriptiva, que es la primera fotografía de los datos. Luego hay que aprender probabilidad. ¿Por qué aprender probabilidad? Porque la probabilidad, la incertidumbre se cuantifica en términos de probabilidad. Y luego vamos a pasar a la estadística diferencial. Y ahí donde van a estar realmente las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, debe de quedar claro que la estadística es muy importante en su campo de estudio. Es muy importante, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vayan a hacer una tesis de licenciatura aquí en Chapingo, más del 95% de las tesis utilizan estadística, ¿sí? Entonces, es importante aprender estadística. Porque es importante aprenderla porque además les va a servir para entender mucho mejor los diseños experimentales, ¿sí? Y además el 99% de las tesis en Chapingo, en agronomía, usan diseños experimentales. Entonces, es importante aprender bien la estadística, adecuadamente, ¿ok? ¿Alguien más quiere mencionar algunos ejemplos de casos en donde la estadística sea útil para la horticultura? ¿Alguien más? Por ejemplo, puede ser la relación de cantidad de plantas en un determinado espacio y la producción pues de un cultivo, ¿no? De un fruto. Sí, puede ser. Tú dices relacionar la producción con la cantidad de plantas, ¿sí? Sí. De un cierto cultivo, ¿ok? Pues sí, muy bien. Entonces, hay muchos problemas que puede resolver la estadística, ¿ok? Entonces, es muy importante aprenderla. Entonces, eso les debe dar motivación para entender mejor la estadística. Vamos a empezar poco a poco y luego vamos a ver algunos problemas de interés, ¿ok? Muy bien, entonces pasemos ahora a la metodología en la investigación estadística. La metodología de la investigación estadística se basa en el método científico, ¿sí? La metodología de estadística se basa en el método científico. La estadística proporciona técnicas que permiten describir, obtener o comprobar los resultados de una investigación. Es muy importante la estadística en agronomía. Todo artículo que vaya a ser publicado debe tener un soporte científico y ese soporte se lo da la estadística, ¿sí? Ustedes miran cualquier artículo de agronomía que se publique en Chapingo o en cualquier revista internacional o nacional, van a ver que ese soporte científico se lo da la estadística, ¿ok? Entonces la estadística es una herramienta poderosa a la hora de hacer investigación. Ahora, para que estos resultados sean confiables es importante considerar todas las etapas de la investigación. Esto es la planificación del estudio y la ejecución del estudio, ¿ok? Entonces, dentro de la planificación, es lo que les comentaba, primero se plantea el problema, luego delimitamos la población objetivo, describimos los objetivos, planteamos una hipótesis de trabajo, establecemos la metodología estadística y proponemos un plan de muestreo. Ese plan de muestreo es para obtener las observaciones, ¿sí? Entonces, estas son las etapas de la metodología estadística en general para cualquier tipo de problema, ¿sí?
Lo primero que debe de hacer siempre es plantear un problema, ¿ok? Ese problema se plantea. Ya planteado ese problema, nos vamos cuál es la población objetivo. Describimos los objetivos. En esos objetivos debemos decir o especificar qué es lo que queremos obtener o qué es lo que queremos saber. Planteamos las hipótesis de trabajo, establecemos la metodología estadística. Aquí la metodología estadística puede ser un problema de estimación, regresión o de diseño experimentales. Y proponemos un plan de muestreo. Okay. La ejecución es muy importante también. Recopilamos los datos, diseñamos la base de datos, procesamos los datos, analizamos los resultados, concluimos y tomamos las decisiones pertinentes. ¿Ok? Entonces la estadística debe estar desde el mismo planteamiento del problema hasta la hora de tomar la decisión. ¿Sí? Entonces la estadística aparece de principio a fin. ¿Sí? La estadística no va a tomar la decisión, pero va a ser importante a la hora que nosotros tomemos una decisión, porque va a ser como una referencia, ¿ok? De acuerdo a lo que hayamos analizado. Entonces, las etapas de una investigación con soporte estadístico es plantear el problema, delimitar la población, plantear las hipótesis, establecer la metodología y proponer un plan de muestreo. Esa es una parte importante, ¿sí? Luego la ejecución, recopilamos los datos, los procesamos, los analizamos y concluimos. Y al final tomamos las decisiones que sean pertinentes al problema. Siempre las decisiones o conclusiones van a estar en función del contexto del problema, ¿ok? Si ustedes están planteando que quieren comparar variedades de jitomate en un invernadero, entonces ese es el problema, ¿no? Aquí la población objetivo va a ser esas variedades de jitomate. Quieren ver cuál es la mejor variedad, entonces se planea el experimento, luego se ejecuta y al final ustedes van a concluir cuáles son las mejores variedades o cuál es la mejor variedad, ¿ok? Y eso lo van a hacer por medio de un estudio estadístico. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, pero... Muy bien, entonces esta primera parte va a ser muy conceptual. Ya vamos a llegar a los ejemplos. Entonces vamos a empezar a seguir con los conceptos, que es una variable estadística. Una variable estadística es cualquier característica o atributo que es deseable conocer acerca de las unidades de análisis y que se espera varíe de una unidad a otra. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, una variable estadística es cualquier característica o atributo que es deseable conocer acerca de las unidades de análisis. Una variable puede ser el peso, rendimiento, variedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es una variable estadística. Ahora, un dato estadístico es el número, es la observación. Bueno, es la etiqueta, es la observación, conteo, medición de una variable estadística sobre una unidad de análisis. ¿Sí? Dentro de estas variables podemos tener variables cualitativas que representan una cualidad o atributo. Puede ser la variedad de una especie de jitomate, es una variable cualitativa. ¿Sí? El sexo de una persona es una variable cualitativa y así sucesivamente, ¿sí? La religión de una persona es una variable cualitativa, ¿sí? Una variable cualitativa es un atributo, es una cualidad, ¿sí? De lo que estamos estudiando, ¿ok? Por ejemplo, el nombre de una persona sería una variable cualitativa. Podemos tener variables cuantitativas que representan una cantidad o valor numérico. El peso de una persona, la edad de una persona, el peso de un jitomate, la altura de un árbol, etcétera, etcétera, son variables cuantitativas, ¿ok? Dentro de las cuantitativas podemos tener cuantitativas discretas, que es una variable cuantitativa que se genera a través de un conteo y solo puede tomar valores enteros. Por ejemplo, el número de tallos en una hoja es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? El número de insectos muertos es una variable cuantitativa discreta, ¿sí?
y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de variables cuantitativas discretas nos referimos a conteos, ¿sí? Son conteos. El número de semillas germinadas es una variable cuantitativa discreta. Bueno, también podemos tener variables cuantitativas continuas. Esa variable se generó a partir de una medición y admite valores decimales y sus valores pertenecen a un intervalo de números reales. Por ejemplo, el rendimiento de una cosecha es una variable cuantitativa continua. La edad de una persona es una variable cuantitativa continua. La temperatura en un invernadero es una variable cuantitativa continua y así sucesivamente, ¿ok? Entonces hay que saber distinguir entre las variables, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son atributos o cualidades, ¿sí? Y las cuantitativas simplemente son números que pueden representar conteos o medición. Y esas cuantitativas pueden ser discretas o continuas. ¿Sí está claro hasta aquí o hay alguna duda? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, distinguir entre una variable y otra. Bueno, ahora vamos a entrar a las escalas de medición. Dentro de las escalas de medición existen 4 tipos de escalas, que es la nominal, ordinal. Esas escalas nominales y ordinales se miden en las variables cualitativas. Las escalas de intervalo y de razón las medimos en las variables cuantitativas. Ok, entonces aquí es muy importante distinguirlas. Entonces podemos tener escalas nominal, ordinal, de intervalo de razón. Las cualitativas, las nominales y ordinales son cualitativas, las de intervalo y de razón son cuantitativas, discretas o continuas. En la nominal no existe un orden, en la ordinal, pues su nombre lo dice, existe un orden. En la escala de intervalo el 0 es relativo y en la escala de razón el 0 es absoluto, ¿ok? Esa es la diferencia entre las escalas, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta estas escalas, ahorita la voy a describir. Entonces vuelvo a repetir. En la escala, las variables cualitativas se miden en escalas nominales y ordinales. En la nominal no existe orden y en la ordinal sí existe un orden, ¿sí? Aquí en las escalas de intervalo y de razón se miden en variables cuantitativas. La diferencia entre la escala de intervalo y de razón es que la de intervalo el 0 es relativo y la de razón el 0 es absoluto, ¿ok? Empecemos con la primera. La escala nominal es empleada en variables de tipo cualitativas. Utiliza los números solo como símbolos, códigos o nombres para separar las unidades de análisis en distintos grupos o clases excluyentes, sin que sea posible establecer un orden entre los códigos de dos unidades que pertenezcan a distintas clases, ni tampoco distancia entre los códigos. Entonces, las escalas nominales simplemente son, utilizamos símbolos, códigos o nombres. Por ejemplo, aquí tenemos variedades de jitomate, puede ser Perita, Chapingo, XH y Juanita, ¿sí? Esas variedades están medidas en escala nominal. Sí, no hay un orden. Cuando digo no hay un orden, no estoy diciendo que Perita es mejor que Chapingo o Chapingo es mejor que XH, ¿sí? Simplemente tienen una etiqueta, ¿ok? Entonces, esa es la escala nominal. Se emplean en variables de tipo cualitativa y se utilizan símbolos, códigos, ¿sí? Ahora, la escala ordinal es igual, se emplean variables de tipo cualitativa, pero aquí los números indican un orden, aunque no establecen distancia, es decir, siguen siendo códigos y no realmente números, ¿ok? Aquí, por ejemplo, un ejemplo, daños de una plaga sobre la planta de maíz. Aquí, el daño puede ser nulo, severo o muy severo. Entonces, aquí hay un orden importante, porque no es lo mismo que la planta de maíz tenga un daño 1 o un daño 3. El daño 3 es más severo. Entonces, aquí la escala ordinal está medida en escala ordinal, ¿sí? Porque 3 es peor que 1, pues podría decirse.
Muy bien, entonces, ¿sí vieron la diferencia entre escalas nominales y ordinales? Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces, esos son algunos ejemplos. Pasemos a las escalas de intervalos. En esta escala, se utiliza exclusivamente para variables cuantitativas. En este caso, los números dejan de ser códigos y son efectivamente cantidades numéricas, por lo que es posible medir la magnitud de la diferencia entre los valores. Sin embargo, su principal característica es que el cero no indica ausencia de característica, es decir, depende de la unidad en que se mida la variable, el cero relativo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir que la temperatura ambiente en un invernadero es de 0 grados centígrados. ¿Sí? No estoy diciendo que no haya sensación de temperatura, inclusive hace mucho frío, ¿no? Entonces aquí el cero no indica que no haya temperatura. Por eso la temperatura se mide en escala de intervalo. El cero aquí no indica que haya ausencia de temperatura. ¿Ok? Muy bien, entonces noten la diferencia. En la escala de intervalo el cero es relativo. ¿Ok? Y en la escala de razón el cero es absoluto. ¿Ok? Entonces en la escala de razón se usa en el mismo sentido que la escala de intervalo, pero además en este caso tiene sentido el concepto de razón o cociente entre dos cantidades, lo cual no es posible establecer en la escala de intervalos, solo que en este caso el cero indica ausencia de la característica, es decir, no depende de la unidad en que se mida la variable. Aquí el cero es absoluto. Un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de la variable peso, el peso se mide en una escala de razón, porque si digo que la planta pesa 0, pues no hay dicha planta, no indica ausencia de peso. La planta no pesa, pues podría decirse. Si ve la diferencia entre las dos escalas, en la escala de intervalo, cuando yo mido la temperatura y digo que hay 0 grados centígrados, no estoy indicando que no hay temperatura, inclusive hace mucho frío. Y en la escala de razón, si digo la planta pesa 0 gramos, entonces pues no hay peso, ¿sí? Pero en la temperatura puedo decir, no puedo decir, no hay temperatura, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Entonces tenemos escalas de intervalo y escala de razón, ¿ok? ¿Hasta aquí hago una pregunta? ¿Hasta aquí hago una pregunta? No, profe. No, profe. ¿Sí me escucha? Sí, profe. Entonces aquí tenemos los tipos de escalas. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí viene el ejercicio número 1. Dice, clasifique según su naturaleza si son variables cualitativas, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas con las siguientes variables. El perímetro del cráneo, ¿qué es? Es cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, ¿qué? ¿Continua o discreta? A ver, dígame. Continúa. Cuantitativa continua, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a copiar esto. ¿Sí en la pizarra? Sí. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, vamos a ir marcando aquí, Bueno, entonces la primera, el perímetro del cráneo, es una variable cuantitativa continua, ¿no?
Luego, el equipo de fútbol de preferencia, ¿qué es? ¿Qué es? Cualitativa. 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 Luego, opinión sobre el servicio de emergencia de un hospital. Es cualitativa. Número de hijos según un núcleo familiar, que es continua, que discreta o continua. Cuantitativa, discreta o continua, perdón. Discreta. Pues discreta. Luego dice tiempo en días en una fruta. Bueno, aquí es un poco confuso. Podría ser discreta, si lo vemos como conteo, podría ser continua, ¿sí? Pero vamos a poner continua porque estamos hablando de tiempo, es una medición. Luego dice cantidad de restaurante en la ciudad de Cobán. Es cuantitativa discreta. Y es cuantitativa continua. Luego, barrio en el que vive un estudiante, pues es cualitativa. Temperatura diaria de la ciudad de Escuintla es cuantitativa continua. Volumen de madera de un bosque, que es cuantitativa continua. Peso seco de las hojas de un árbol, cuantitativa continua. Número de árboles muertos en una hectárea de bosque, cuantitativa discreta. Edad en años cumplido en un grupo de alumnos, cuantitativa continua. Presencia de enfermedades respiratorias en niños es cualitativa. Y toneladas de caña producidas en una finca es cuantitativa continua. ¿Ok? ¿Sí está claro o hay alguna duda? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, muy bien, entonces vamos a ver otro pequeño ejemplo. Bueno, ahorita lo voy a copiar. ¿Sí ven la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer otro pequeño ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo muestro. Dice, determina en qué escala se expresa habitualmente cada una de las siguientes variables. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, se muestran 17 variables. Y hay que escribir en qué escalas se mide, ¿no? Recuerden, tenemos escalas. Las escalas son nominal. Nominal. Nominal, ordinal. ¿Sí? De intervalo. De intervalo y de razón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el número de llamadas telefónicas realizadas en un día X, que es ¿qué es? ¿De intervalo o de razón? De razón. De razón. Razón. Es de razón, porque si hay 0 significa pues que no hay llamadas, ¿no? Entonces, aquí el 0 es absoluto. Horario de visita de los polinizadores en una plantación de manzana, ¿qué sería? Sería de intervalo. Porcentaje de mortalidad de plantas en un vivero
sería de razón. Sí. Riesgo de incendio un día X en una plantación forestal, ¿qué sería? ¿Nominal u ordinal? ¿Qué sería? Ordinal. Sería ordinal porque el riesgo puede ser bajo, mediano o muy grave o muy alto, pues. Entonces aquí el orden es importante. Luego, diversidad de especies arbóreas en la cuenca del río Iztapa es nominal. Diámetro de las copas de árboles en una plantación de cítricos, que es de razón. De razón. De razón. Número de palabras recordadas en una evaluación de inglés, pues es de razón. Kilómetro de carretera asfaltada en los municipios de Alta Verapaz, también sería de razón. Precipitación pluvial registrada en marzo, de razón. Tiempo antes y después de Cristo, ¿qué es? De intervalo. Exacto, de intervalo, porque aquí el 0 indica, es una referencia, ¿no? Es antes de Cristo y después de Cristo. La intensidad de los terremotos en escala Richter, ¿qué es? Ordinal. Ordinal. Ordinal, puede ser coordenadas de latitud y longitud geográficas. Sería de razón. Perdón, creo que es de intervalo. 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 Porque aquí. Ok, entonces sería de intervalo. Luego, densidad de población de los municipios de Huehuetenango, eso es de razón. Clasificación de los núcleos de población en rurales, intermedios urbanos, ¿qué sería? Ordinal. Ordinales. Luego, preferencias de una muestra de población para pasar las vacaciones en ciertas ciudades, sería nominal. Nota, rango de 0 a 10 de un estudiante del curso de matemáticas, pues de razón. Y ángulo de un triángulo medido en grados, pues también de razón. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario. ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, no sé si ya tuvieron acceso al problemario del curso, ¿ya lo pudieron descargar? El problemario está cargado en el equipo, no sé si ya lo pudieron descargar. Sí, profe. Bueno, entonces les voy a encargar los siguientes ejercicios para que sigan practicando esta parte. De la parte de estadística descriptiva, en la página número 10, van a hacer el problema número 20. Aquí lo están viendo en la pantalla, ¿sí lo miran? Van a hacer el problema número 20 y el problema 21. No es para entregar, simplemente para que practiquen. Van a hacer el problema 20 de la página 10, el problema 21 de la página 11 y el problema 22 de la página 11. Ok. ¿Sí está claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe.
Muy bien, entonces lo hacen y si llegan a tener alguna duda me comentan en la siguiente clase. Bueno, vamos a empezar ahora con la parte de estadística descriptiva. Entonces, ya vamos a empezar con los números. Vamos a ver distribución de frecuencias, histograma de frecuencia, la notación de sumatoria y algunas medidas que vamos a ir viendo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿sí ven las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo se construye una distribución de frecuencias. Es la primera parte. Se llaman intervalos de clase o clases a los intervalos que por pareja son ajenos o disjuntos y contienen a todos los datos del conjunto. ¿Sí? Por intervalos disjuntos se entiende aquellos intervalos que no tienen elementos en común. Esos son intervalos disjuntos. Aquí tenemos algunas de las reglitas para elegir la cantidad de clases. Son simplemente reglas empíricas, ¿sí? Entonces, aquí nos mencionan cuántas clases se deben de trabajar. La primera reglita empírica nos dice que se debe elegir el entero más cercano a raíz cuadrada de n, donde n es el número total de observaciones. La segunda regla es la regla de Storch, es el entero más cercano a 1 más 10 tercios del logaritmo de n, donde n es el número total de observaciones. Y de manera práctica se recomiendan entre 5 y 20 clases, ¿sí? Ni tan pocas clases ni muchas clases, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso, elegir la cantidad de clases. El segundo paso es calcular el rango. El rango simplemente es el valor más grande menos el valor pequeño. El rango siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, el rango nos va a decir más o menos qué tan grande están el conjunto de datos. Luego la longitud de clases, simplemente dividimos el rango entre la cantidad de clases. Lo que hayamos obtenido en el paso número 2 lo dividimos entre la cantidad de clases, que es el paso número 1. Luego formamos las clases son cerradas en los extremos izquierdos de los intervalos y en los extremos derechos son abiertas, considerando la última clase en ambos extremos cerrada, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Este ejemplo simplemente son calificaciones en escala del 0 al 100 de 80 estudiantes de la materia estadística, ¿ok? Entonces aquí tenemos calificaciones de 80 estudiantes de esa materia. Entonces queremos construir la distribución de frecuencia de las calificaciones y además vamos a calcular su frecuencia relativa de las clases, ¿ok? Muy bien, en este caso la n vale 80 porque tenemos 80 observaciones, ¿ok? Entonces fíjense bien cómo se construye una distribución de frecuencias, ¿ok? Entonces aquí tenemos los numeritos. En este ejemplo podemos notar que empleando la regla de Storch para los 80 datos, calculamos el valor de m y nos da aproximadamente 7, entonces vamos a tomar 7 clases, ¿ok? Entonces el primer paso es decidir cuántas clases usar, en este caso sería 7 usando la regla empírica. Calculamos el rango de las observaciones, es el dato más grande, en este caso sería la calificación más grande menos la calificación más pequeña y el rango es 70. La longitud de clase es simplemente dividir el rango entre la cantidad de clases, en este caso la longitud de clase vale 10. Luego formamos las clases del intervalo de 30 a 40, de 40 a 50 y de 90 a 100, ¿ok? Entonces aquí tenemos los intervalos. Entonces lo que sigue es ir contando. Para la frecuencia de cada intervalo se cuentan los datos que estarán en él. Por ejemplo, para la primera clase hay que notar que sí incluye el 30, pero no incluye el 40. Entonces los datos deben ser mayores o iguales a 30, pero menores a 40. Entonces resultaron ser estas observaciones. Entonces en total tengo 80 observaciones que caen en este intervalo. Perdón, tengo 8 observaciones que caen en este intervalo. Este proceso de conteo se continúa hasta llegar a la última clase, ¿sí? Y aquí tenemos 7 clases, tenemos 7 intervalos, aquí tenemos los conteos, las frecuencias me indican cuántas calificaciones caen en cada intervalo y calculamos la frecuencia relativa. Si se dan cuenta, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia de cada intervalo entre el número total de observaciones, ¿ok? Muy bien.
Entonces aquí, por ejemplo, el primer intervalo tiene 8 calificaciones, el segundo intervalo tiene 7 calificaciones, el tercer intervalo tiene 4 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces de aquí podemos notar que una gran parte de los estudiantes, que son 19, obtuvieron calificaciones entre 90 y 100. Por ejemplo, 8 estudiantes obtuvieron calificaciones entre 30 y 40, 7 estudiantes obtuvieron calificaciones entre 40 y 50 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces a partir de esta tablita podemos hacer algún análisis preliminar. Aquí está, por ejemplo, en términos de porcentaje, puedo decir que el 10% de los estudiantes sacó calificación entre 30 y 40, el 23% obtuvo calificaciones entre 90 y 100, y así sucesivamente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Profe, ¿cómo hizo el conteo? Es que ahí ya me perdí. Pues los conteos simplemente a partir de las clases, pues vas a contar cuántas calificaciones están entre 30 y 40 nada más. Por ejemplo, Sí, ya. Por ejemplo, está 38 y así vas contando simplemente. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí en esta columna de conteo están las calificaciones. Las calificaciones correspondientes a cada intervalo. Entonces lo que me interesa aquí es saber cuántas calificaciones hay. No me interesa qué calificación obtuvo, sino cuántas. ¿Sí? Ok, entonces simplemente las cuento. Aquí hay 8 calificaciones, 7, 4, 15, 12, 15, 19. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿El intervalo tiene que ser siempre de 30 a 40, así? No, va a depender de cuántas clases tengas. Sí, esta es la reglita, la que vimos anteriormente, aquí está. Eso es un ejemplo nada más. La regla es elegir la cantidad de clases. ¿Sí? Hay 3 reglitas empíricas. La primera, nosotros utilizamos la reglita del inciso B, la regla de Storch. Pero tú puedes utilizar la primera regla, que es raíz cuadrada 80. O eliges 10 clases, o entre 5 y 20 clases, pues. ¿Sí? Entonces eso va a depender. Entonces, ¿cómo la construye? Primero saber cuántas clases vas a usar, el rango, luego la longitud de clase depende del rango y la cantidad de clases, y luego formas las clases, ¿ok? Entonces, no necesariamente siempre va a tener, o sea, va a depender del caso, pues, y cuántas clases tenga. Si tú tienes más clases, seguramente el intervalo se va a hacer más pequeño. Si tienes menos clases, el intervalo se va a hacer más grande, ¿sí? Entonces va a abarcar más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, a partir de esta tablita, de estas distribuciones de frecuencias y de frecuencias relativas, puedo obtener el histograma. Vamos a ver qué es el histograma. Uno de los gráficos que más se emplean en la práctica es el que se obtiene por medio de una representación de las gráficas con la ayuda de barras, ¿sí? Un histograma es un gráfico de barras utilizado para representar la forma en que están distribuidas las frecuencias, y con él podemos identificar el centro y la variabilidad de los datos, ¿ok? ¿Cómo construir un histograma de frecuencias? Lo primero es se construyen los intervalos de clase, se encuentra el punto medio de cada intervalo de clase. El tercero, en el eje de las axis del plano cartesiano se distribuirán los puntos medios de la clase de frecuencia, mientras que en el eje de las ordenadas se distribuirán las frecuencias de los datos. Finalmente se construye el histograma graficando una barra por cada clase y cuyo centro será el punto medio de esta, de tal manera que la altura de la barra es la frecuencia o frecuencia relativa, dependiendo del caso, y la base de los rectángulos estará definida por los límites de cada clase. Entonces así se hace un histograma de frecuencia. Primero se construyen los intervalos de clase, se encuentra el punto medio y luego se forman las barras, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo con el ejemplo anterior. Construye un histograma
para las clases de frecuencia del ejemplo de calificaciones de la materia de estadística. Entonces, fíjense bien aquí lo que tenemos. Recuerden que tenemos 7 clases. Estos son nuestros intervalos de clase. Aquí tenemos los puntos medios para cada intervalo. Es 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. La NI representa las frecuencias para cada clase, para cada intervalo. Y esta sumatoria que está en esta columna son frecuencias acumuladas. Así se les llama. ¿Sí? La siguiente columna son frecuencias relativas y estas son frecuencias relativas acumuladas. ¿Ok? Entonces, a partir de esta tabla puedo hacer un histograma de frecuencias absoluto o relativo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vuelvo a repetir, aquí tenemos 8 calificaciones en este intervalo de 30 a 40, 15 calificaciones y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda sobre esta tabla? ¿Pueden preguntar? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo los intervalos, los puntos medios, las frecuencias. La F mayúscula es frecuencia acumulada, la F minúscula ahí es frecuencia relativa y la F mayúscula, su índice S, es frecuencia relativa acumulada. Ok. ¿Y alguna pregunta, duda o comentario? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces aquí tenemos el histograma de frecuencias. ¿Sí? Entonces, le voy a explicar un poquito más. Muy bien, entonces, ¿sí ven la pizarra? Yo no, profe. Yo tampoco. No lo veo. No, no se ve. Ah, no se ve, ok, entonces. Bueno, aquí ahora sí ven la pizarra, supongo. Sí, profe. Bueno, entonces aquí tengo la distribución de frecuencia de las calificaciones. Entonces aquí vamos a hacer algunos apuntes. ¿Sí? A ver, ¿qué representa el eje X para este caso? ¿Qué representa el eje X? Los intervalos de clase. No, pero en el contexto del problema, ¿qué representa el eje X? Las calificaciones. Son las calificaciones. Exacto, el eje X son las calificaciones. ¿Sí? Entonces el eje X, aquí van a estar las calificaciones. ¿Sí? Calificaciones. Entonces podemos hacer ciertas interpretaciones. En este caso, el eje X representa calificaciones. ¿Y el eje Y qué representa? La cantidad de alumnos que tuvieron esas calificaciones, ¿no? Sí, que le vamos a llamar frecuencias. Frecuencias. Entonces, aquí está la cantidad de alumnos que obtuvieron ciertas calificaciones. ¿Okay? Entonces, de aquí podemos ver que si la calificación, si la mínima probatoria, si esta calificación fuese 60, si fuese la mínima probatoria, lo que estaríamos diciendo es que todos estos alumnos
tuvieron calificación aprobatoria, los que están a la derecha. Y los que están a la izquierda obtuvieron calificación reprobatoria, ¿sí? Entonces de aquí podemos ver, podemos hacer algunas interpretaciones. La gran mayoría de los alumnos tuvo calificación aprobatoria. 7 alumnos obtuvieron calificaciones entre 30 y 40. Y luego algunos poquitos, creo que son 5 alumnos obtuvieron, 4 alumnos obtuvieron calificaciones entre 50 y 60. ¿Sí? Y la gran mayoría, podemos observar que la barra, recuerden que aquí la altura representa conteos. La gran mayoría, que son aproximadamente 20, son 19, me parece, obtuvieron calificaciones entre 90 y 100, ¿ok? Entonces, además de hacer un histograma de frecuencia, en la práctica es importante saber interpretar. Eso es importantísimo, saber interpretar. Todas estas cosas que estamos haciendo las vamos a hacer en R, ¿sí? Vamos a ver la clase del viernes, la práctica de R. En la clase del viernes vamos a usar R. Vamos a ver cómo se hacen los histogramas de frecuencias absolutas e histogramas de frecuencias relativas, ¿ok? Y además vamos a interpretar los histogramas que vayamos viendo en cada problema. Lógicamente la interpretación va a variar de problema a problema. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre los histogramas de frecuencias? No, profe. Bueno, como ejercicio, ustedes van a hacer lo siguiente. Ejercicio. Hacer un histograma. Hacer un histograma de frecuencias relativas, ¿ok? De frecuencias relativas. Ahora el eje Y va a ser números entre 0 y 1. Esa va a ser la diferencia. Entonces van a hacer un histograma de frecuencias relativas, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces, bueno, mientras ustedes están viendo esta parte, vamos a entrar ya a las medidas de tendencia central y de dispersión. Antes de entrar a eso, vamos a ver el concepto de sumatoria, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí ven la diapositiva? Sí, profe. A ver, mientras estoy pasando lista, por favor, lean esa diapositiva. Por favor, mientras paso lista. Berenice Aguilar. Presente, profesor. Elena Berenice. Presente, profe. Mónica Montserrat. Presente. Ronaldo Damián. Presente, profe. Elvira Yo. Presente. Sandra Camargo. Presente. Luis Enrique Carvente. Presente. Lidia Chapero. Presente. Abraham Gallegos. Presente. Perla Urianet. Presente. Luis Miguel Gómez. Presente. Juan de Jesús Gutiérrez. Presente. Yair Hernández. Presente. Cudberto. Presente. Kimberly Cristal. Presente. Cassandra Lisbeth. Presente. Antonio Hernández. Presente. Edwin Azael. Presente. Ingrid Saraí. Presente. Norma Elizabeth.
Presente. Víctor Manuel. Presente. Jorge Luis. Presente. Araki Martínez. Presente. Wendy Joana. Presente. María del Carmen Martínez. Presente. Margarita Martínez. Presente. Okay. Jair Alexis. Perdón, Jair Alexis. Presente. Ángel Nicolás. Presente. Esmeralda Nava. Presente. Marco Antonio Palma. Presente. Abacú Yael. Presente. María del Rocío Soriano. Presente. Citlali Viviana. Presente. Ok, ¿alguien falta en la lista? Muy bien, entonces, por favor lean esa diapositiva, que es la notación de sumatoria, y ahorita vamos a empezar con medidas de tendencia central. Muy bien, entonces, ¿cómo van? ¿Ya lo están leyendo? Sí, profe. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a pasar con las medidas de tendencia central y media dispersión. Las medidas de tendencia central y dispersión están definidas con el término sumatoria. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significa la sumatoria. La sumatoria simplemente es un símbolo griego mayúscula que es sigma. Este símbolo es la sumatoria. Va a tener un subíndice y va a tener, es donde va a iniciar la numeración, que es el valor más pequeño del subíndice. Y el valor más grande del subíndice se coloca en la parte de arriba. Lo que está mostrando aquí en la diapositiva dice la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de y. Y es la expresión afectada por la sumatoria. Entonces, si se dan cuenta, la y marca el recorrido del índice de 1 hasta 3. Entonces, aquí sería y1 más y2 más y3. Entonces, la sumatoria nos ayuda a compactar simplemente una sumatoria. Sí. En lugar de escribir y1 más y2 más y3, escribo la suma de y desde igual a 1 hasta 3. ¿Sí está clara la sumatoria o tienen alguna duda? Sí, está claro, profe. Muy bien, entonces, ejemplos de sumatoria. Imagínense que tenemos 8 valores. X1 vale 2, X2 vale 4, X3 vale 5, X4 es menos 2, X5 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces nos piden calcular la suma de XY, pero desde igual a 1 hasta 3. Y eso es igual a X1 más X2 más X3. Entonces sustituimos los numeritos, que sería 2 más 4 más 5 y eso vale 11. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy simple, ¿sí? Otro ejemplo puede ser la sumatoria desde igual a 4 hasta 8 de 3 veces XY. Hay que notar aquí que y igual a 4 indica que yo voy a empezar desde y igual a 4 y voy a terminar en 8, ¿sí? Entonces va a ser 3x4 más 3x5 hasta 3x8. Entonces hago la sustitución de los números y al final me queda 75, ¿sí? Eso representa la sumatoria. Luego la siguiente es la suma de XY al cuadrado. Aquí primero elevo al cuadrado y luego sumo, ese es el orden, ¿sí? Entonces primero se eleva al cuadrado y luego se suma. Entonces, de acuerdo a eso, la y inicia en 1 y termina en 4. Entonces va a ser x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado. Y eso nos da esa cantidad, ¿ok? Bueno, sumamos y nos da 49. Ok. ¿Sí está claro cómo se utiliza la sumatoria? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. entonces ahora veamos algunas propiedades de la sumatoria. Si K y H son constantes reales, entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de una constante es n veces K. La sumatoria de igual a 1 hasta n de K veces XY, la constante puede salir la sumatoria. Luego la sumatoria desde igual a 1 hasta n de K, XY más H es K veces la suma de XY más NH. ¿Ok? Y luego la sumatoria es igual a 1 hasta n de XY menos H al cuadrado, es la suma de XY al cuadrado menos 2 veces H, o la suma de XY más NH al cuadrado. ¿Sí? Ahora, otra cosa que es importante, la sumatoria de XY por Y es diferente a la suma de X por la suma de Y. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí está claro cómo se usa la sumatoria? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces empecemos con la primera medida de tendencia central o de localización.
La primera medida de tendencia central o de localización es de las más importantes que hay en la estadística y se llama la media muestral. Entonces, dado un conjunto finito de datos muestrales, aquí tenemos n valores, se define la media muestral como lo estadístico que representa el promedio de los datos y se simboliza por X barra y se calculará de esta manera. X barra es igual a la suma de X y entre N, ¿sí? Entonces, calcular la media muestral es muy simple, simplemente es promediar. Ahora, tenemos algunas observaciones importantes. La media es la medida de tendencia central más importante desde el punto de vista de la inferencia estadística. Es una medida importantísima, ¿ok? La media, sin embargo, tiene un gran problema. Es una medida que es afectada por valores extremos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes promedian salarios y si ustedes tienen un salario más grande, ese salario al promediar va a arrastrar ese promedio, lo va a sesgar a la derecha, ¿sí? Entonces, esas son de las cosas, ¿ok? Entonces, ¿ya está claro cómo se calcula la media muestral? Simplemente es promedio, sumo y divido, ¿ok? Ahora, vamos a ver este ejemplo. Se desea estimar la longitud media de las flores de la variedad H. caribaea, red. Para esto se toma una muestra de 23 flores, se presentan los datos sobre las longitudes en milímetros de estas flores. Aquí tenemos las observaciones. Calcule la media muestral e interprete en el contexto del problema. ¿Ok? Entonces, calculemos la media muestral. X barra sería 41.90 más 42.01, bla, 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 hasta sumar 38.01. Y lo dividimos entre el número total de observaciones y esa cantidad nos dio 39.71. Ahora, ¿cómo interpretamos la media? Fíjense bien cómo se interpreta. Las flores de esa variedad tienen en promedio 39.7113 milímetros de longitud, ¿ok? Así se interpreta. La interpretación va hacia la población, no se interpreta solamente como la muestra, ¿sí? Entonces nos referimos a las flores de esa variedad tienen en promedio 39.71 longitud. Es incorrecto decir, yo no puedo decir las flores de la muestra, de la variedad de esa muestra tienen en promedio eso es incorrecto, ¿sí? Recuerden que la muestra es un vehículo para hacer inferencia hacia la población. Entonces siempre la interpretación debe dirigirse hacia la población. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces para calcular la media muestral es muy simple, simplemente sumo y divido entre el número total de observaciones, ¿ok? Y eso es la media, es muy simple, ¿ok? Ahora vamos con otra medida de tendencia central que se llama la mediana muestral. La mediana muestral es el valor central de los datos cuando estos se han ordenado de forma no decreciente en cuanto a su magnitud. Cuando digo en forma decreciente se ordenan de menor a mayor. Cálculo de la mediana. Es el conjunto de datos muestrales. La mediana muestral la simbolizamos por X solita. Y se obtiene ordenando primeramente en forma no decreciente los n datos, renombrando según su posición por medio de las tildes. Entonces aquí ya tenemos los datos ordenados, ¿sí? Y luego localizamos el punto medio de los datos. Entonces pueden ocurrir dos casos. Cuando la cantidad de observaciones es impar, el punto medio del ordenamiento es el dato que se encuentra en la posición n más 1 entre 2, es el que está a la mitad. Entonces, cuando el número de observaciones sea impar, la mediana va a ser el dato que está a la mitad, ya ordenado, mucho ojo. Ahora, cuando la cantidad de datos sea par, en este caso va a haber dos datos en medio, por lo que la mediana se considera el promedio de estos datos medios, ¿ok? Muy bien. Fíjense bien cómo se calcula y se interpreta la mediana. Aquí tenemos en un artículo, se estudia el porcentaje de jugo perdido después de la descongelación de 19 variedades diferentes de fresa. Aquí tenemos los datos representan porcentaje de jugo perdido después de la descongelación. Calcule la mediana muestral e interprete. Entonces lo primero que hacemos es ordenar de menor a mayor. Hacemos el ordenamiento. En este caso el número de observaciones es par o impar.
Impar. Es Impar. impar. Entonces va a estar en la posición n más 1 entre 2, en la posición 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces el 46 representa la mediana. Eso quiere decir que X solita es 46. Ok. Muy bien. Y la interpretación, esto es muy importante. Fíjense bien cómo se interpreta. Pongan atención, por favor. El 50% de las fresas tienen más o menos de 46% de jugo perdido después de la descongelación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que ese es el dato que está a la mitad. Entonces, la mitad de esas fresas tienen más o menos este porcentaje de descongelación, de jugo perdido, perdón, después de la descongelación. ¿Sí está claro cómo se calcula la mediana? Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos dos medidas de tendencia central o de localización. Tenemos la media y la mediana. Vamos a ver una última medida. Tenemos la moda. La moda es muy simple. La moda de un conjunto de datos es el valor de estos que se presenta en su distribución con mayor frecuencia. La moda se simbolizará como simplemente como mo. No hay una forma de expresarlo. En la siguiente lista se muestran las calificaciones de 20 exámenes de genética. Encuentre la calificación que más se repite, es decir, la moda de la distribución de las calificaciones. Entonces aquí vemos que la calificación que más se repite es el 9. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta? El 9 es la calificación que más se repite, simplemente. ¿Sí? El 9 es el de mayor frecuencia. Observaciones que son muy importantes. La moda es sumamente sensible. La moda puede no existir. ¿Y cuándo no va a existir la moda? Cuando todos los valores sean distintos. Exactamente, cuando todos los valores sean diferentes, la moda no va a existir. Ahora, puede pasar que tengamos más de una moda. La moda puede no ser única, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces ustedes se van a los ejercicios ahorita para practicar esta parte. Y van a calcular, van a hacer los problemas 1 y 2. Entonces, de su hoja de ejercicios, van a calcular, van a hacer los problemas 1 y 2. Nos quedan 5 minutos, entonces, aquí se los voy a mostrar por si no los tiene. Van a hacer el problema 1 y 2. Ok, entonces empiecen por favor. Para este curso es importante la calculadora. Entonces hay que tenerlo siempre a la mano. Bueno, entonces, empiecen. Tienen 4 minutos para hacer el ejercicio 1 y 2. Si tienen alguna duda me pueden preguntar.
¿Cómo van? Bueno, ¿ya terminaron?